Angelica, you are a social worker involved in health policy and tobacco harm reduction. Entonces, ¿me puedes contar qué mensaje que gustaría compartir con los participantes durante tu sesión en el GSTHR Roadshow? Gracias, muchas gracias por la entrevista. Sí, fue bastante interesante compartir experiencias con otros compañeros latinos. Nos parece que a nivel regional están ocurriendo sucesos interesantes que debemos dar a conocer, tanto buenas noticias como no tan buenas, pero con esperanza de que podamos hacer algún cambio. Llevarnos un poco de copiar esas buenas experiencias, esos buenos resultados y tratar de comunicar también al mundo lo que no se debe de hacer, como el caso México, desafortunadamente, que venimos representando al país en materia de prohibición en lugar de una adecuada regulación. ¿Cómo se puede enfrentar la desinformación sobre la reducción de daños del tabaco en México? Nos parece en lo particular como organización que lo importante está en ampliar, difundir el conocimiento, las experiencias, las buenas experiencias que se tienen a nivel internacional, de un lenguaje muy digerido, muy claro, muy concreto, que pueda permear a toda la población, no solamente en niveles de ciencia, que sí, evidentemente lo científico tiene un gran peso y es sumamente importante, pero aterrizarlo más a la población, continuar desarrollando investigación local es de suma importancia, es elemental, ¿no? Y bueno, en esta otra parte a lo mejor algunos otros foros, aperturarlo, continuar haciendo foros para difundir e invitando a personas y a partes que tengan demasiado poder, digamos, ¿no? Desde ser como cajas de resonancia, lo que llamamos nosotros cajas de resonancia es difundir totalmente esta información para que pueda llegar a muchas más personas. ¿Con quién es más difícil hablar sobre la reducción de daños? Pues obviamente, si lo veo como país, con el gobierno, a nivel de gobierno es donde se tomaron estas muy malas decisiones de prohibir. Todo lo que es el grupo justamente antitabaco, no solo antitabaco, sino antivapeo. Y a pesar de que tienen la evidencia científica, ellos no la leen, no la hacen a un lado. Y entonces hay una desinformación impresionante entre la población que lamentablemente con el poder que tienen ellos llegan a mucho más población y esa población desafortunadamente no investiga y entonces les sirven como de replicadores de esa desinformación y eso va limitando mucho el trabajo que nosotros realizamos. Hay grupos muy cerrados, entonces ya no se nos permite llegar y, por ejemplo, las escuelas, ¿no? Universidades, en donde tienen a través de las secretarías del propio gobierno la necesidad, más que necesidad, tienen la instrucción de combatir esta información, de que no se haga llegar bajo el pretexto de que afectan a los niños y a los adolescentes, pues entonces tampoco tenemos tanta oportunidad de ingresar a ese tipo de grupos, ¿no? Creo que ese es el principal problema que se está dando, no a nivel científico. Afortunadamente contamos con científicos interesados, con médicos, grupos de médicos, que es también otra base principal, y con comunicadores que se han estado abriendo a lo largo de estos casi 3 años de trabajo que llevamos. Entonces, ¿por qué es tan importante la educación en la reducción de daños del tabaco? Justamente para, por un lado, combatir la desinformación, pero sobre todo para que se entienda que las herramientas de reducción de riesgos y daños son una política de salud pública a nivel internacional efectiva, se ha probado durante muchos años y que se siga replicando. Eso es por un lado. Por otro lado, incluir, y ya se comentaba también aquí a lo largo de las sesiones, incluir el tabaquismo como tal dentro de las políticas para la reducción de riesgos y daños. O sea, parece que está disociada. Yo lo hablaba también en la participación. Creo que por ahí va el tema y sería importante abordarlo. Y bueno, pues, o sea, seguir insistiendo, ¿no? en que este tipo de herramientas e iniciativas buscan salvar vidas.
eso es lo que buscamos también a la par todas las organizaciones que estamos trabajando en torno a este tema. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias Gracias por la entrevista.